número 12. Hoy quiero también comentarles que por algún problema técnico no se va a transmitir la predicación, se va a grabar y después la vamos a subir para que no se pierda el hilo de la secuencia que hemos estado hablando de la oración. Hoy quiero hablar sobre la fe y la oración. Esteban estuvo hablándonos el domingo pasado de algo de la palabra de Dios, lo que se refiere a lo de la carta de Pedro, y ahí una de las cosas que él recalcó fue la fe. Pero esta semana, entre lo que ha pasado con el grupo de oración y personas con las que yo he conversado, he sentido que Dios ha ido moviendo sus piezas para fortalecer o incrementar el tema de la fe. Así que no podemos no hablar de qué manera la fe afecta tu vida de oración, mi vida de oración. Y quiero leer dos párrafos clásicos para introducirnos. Uno es el inolvidable párrafo de Hebreos 11:6. En la primera parte de ese párrafo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está. Yo voy a tomar solamente la primera parte del párrafo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego vamos a irnos a Mateo 21, verso 22, donde el Señor dice: y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Esos dos párrafos quiero tomar inicialmente como textos para esta carga que creo Dios ha puesto en nuestro corazón. Definitivamente el orar, el buscar a Dios, el creer y el aprender lo que tal vez no nos dijeron de la oración ha sido edificante. No sé cuántos de ustedes se han sentido edificados por lo que hemos venido hablando de la oración. Definitivamente hay muchas cosas respecto a los principios del reino de Dios, al Evangelio, a nuestra nueva vida, en las cuales la información que tenemos es parcial, no total. No dé por hecho, por favor, muchas cosas que no las sabemos completamente. Solamente tenemos ciertos atisbos, ciertas visiones, tal vez basadas a veces en nuestras experiencias personales, lo cual es bueno, pero no suficiente. Por eso estamos siempre en búsqueda. El Señor mismo aconsejó a la gente y les dijo: escudriñen las Escrituras. En eso estaban los fariseos, los eruditos, los entendidos, que era como ofensivo decirles a ellos: escudriñen las Escrituras. Pero el Señor no se está refiriendo a leer la Biblia, sino a busquen la revelación, busquen lo que no han visto, lo que no han oído, lo que no han distinguido. Y estoy seguro que si somos honestos, todos tenemos que reconocer que hemos vivido cosas, hemos tenido experiencias, hemos vivido dificultades, hemos vivido problemas, y en el momento mismo de vivirlo hay cosas que no logramos entender. Luego, como con efecto retardado, comenzamos a entender y asimilar y a darnos cuenta en para qué hay ciertas cosas que pasan que no las entendemos. Les aseguro, por ejemplo, que si les menciono el momento en el que Pedro camina sobre el agua, la mayoría de la gente se acuerda del Pedro que se hundió, ¿verdad? Al que el Señor le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? No hablamos del Pedro que caminó, sino del Pedro que se hundió. Y es raro que nosotros no somos así, siempre poniendo el ojo en el lugar equivocado. Entonces Pedro caminó. Ahora quiero que levanten la mano todos los que han caminado sobre el agua. ¿Y qué te da derecho a ti o a mí para descuartizar al pobre Pedro porque se hundió? Si el tipo primero caminó, y si caminó, aplicó una fe que definitivamente tú y yo todavía no tenemos. Pero vuelvo, hablamos del Pedro que se hundió. Entonces, algo no estamos viendo muchas veces en relación al para qué estamos pasando lo que estamos pasando, estamos viviendo lo que estamos viviendo.
¿A cuánto les enerva no tener explicación para lo que les pasa? ¿Verdad? Yo he estado pasándola mal estos días, pues me pegué un porrazo, tengo una clavada que me cruza la espalda y el tórax. Entonces duermo poco, duermo mal porque no sé cómo ponerme. Me pongo para este lado, está el dolor, me pongo al otro, no puedo, me pongo así, bueno, porque me imagino que es la posición. Cuando me pongan en el terno de palo, entonces yo digo, no quiero entrenarme para eso todavía. Entonces me pregunto cosas. Porque estoy cansado de estar en la cama, cansado de no poder hacer lo que me gusta hacer, de hacer cosas, no, estoy cansado. Y busco una explicación que no tengo. Solo estoy tratando de razonar que algo Dios quiere decirme, que algo Dios quiere enseñarme. Y sobre todas las cosas, tengo que aplicar fe, porque fe no solo tiene que ver con que Dios te sanó y hizo un milagro. Estoy seguro que todos tendríamos muchas cosas que contar respecto a milagros que han ocurrido en tu vida. En mi vida han ocurrido muchos milagros, pero fe es mucho más que eso. Por eso quise leerles Hebreos 11:6 como párrafo inicial, porque es un absoluto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso de agradar a Dios no tiene que ver con satisfacer el ego de un Dios que está sentado esperando que hagamos todo a la manera que Él quiere. Agradar a Dios tiene que ver etimológicamente con no alterar el diseño original que Dios ya escribió, en el cual tú eres el beneficiado, no Él. Así que a Dios le agrada que tú hagas las cosas de tal manera que no estorbes, que yo no estorbe lo que Él se propone, porque muchas veces por fe o por super fe o por insensatez o por presunción nos metemos donde no debemos meternos y a veces le decimos fe a cosas que no son fe. Quiero ser enfático en eso. Y algunos ya me están mirando con la cara rara. Hace muchos años, yo creo unos 30 años atrás, cayó a mis manos un libro muy bueno que ya tengo por ahí guardado, de un negrito que escribió un libro llamado Fe, Insensatez y Presunción. Y él explica ahí esa línea frágil que cruzamos muchas veces, diciendo que lo que estamos haciendo es por fe y en realidad somos unos presumidos. O a veces, perdónenme que le diga esto, somos unos insensatos. Y hacemos cosas que Dios no nos pide que hagamos en nombre de la fe. Pero la fe es lo que mueve la mano de Dios. La fe no tiene que ver con que tú te sientas bien, tiene que ver con que se cumpla la perfecta voluntad de Dios. El cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios, y eso lo hablamos en uno de los temas de la oración, no tiene que ver necesariamente con todo lo que te gusta a ti o a mí y todo lo que nos agrada. Tiene que ver con el diseño de Dios y que ese diseño no se altere. Porque ya descubrimos, ¿verdad?, que cada vez que intervenimos en los propósitos de Dios o en la intención de Dios o en el diseño de Dios, algo no bueno ocurre. Amén. Si se va a construir una casa y hay el trabajo de un ingeniero, de un arquitecto, de alguien que hizo el plano, hay medidas, hay materiales, hay cálculos en todo eso. Si se altera de alguna u otra manera, y eso lo hemos visto muchas veces en nuestros países, se altera el diseño original por coima, por dinero, se destruye toda una obra que tiene una intención, que tiene un propósito, el cual fue alterado cuando se intervino lo que originalmente se estaba haciendo. ¿Cuántos esta mañana reconocerían que han intervenido a veces en los planes o los propósitos que Dios tiene y algo no bueno ha ocurrido? ¿Verdad que sí? Okay. Volvamos al centro. Nuestra vida de oración requiere fe. Como todo requiere fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén.
Fe tiene que ver con creer que va a ocurrir lo que Dios ha establecido que ocurra, te guste a ti o no me guste a mí, indistintamente de eso. Fe es creer que va a ocurrir. Así que cuando hablamos de oración de fe, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo estamos interpretando algunas cosas que se han exacerbado hoy día para incrementar una super fe, el exitismo que está muy de moda en los púlpitos. Porque, por ejemplo, pueden poner el otro párrafo que pusimos de Mateo 20 o 22, 21. Este párrafo es poderoso, pero peligroso. Porque eso y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Puede fácilmente ser interpretado como se predica de muchos púlpitos, en donde parece ser que finalmente Dios es un siervo tuyo que tiene que hacer todo lo que tú dices o declaras por fe. Todo, el todo, tiene que ver con todo, obviamente, y me llegó a salir humo para esa revelación. Todo tiene que ver con todo, pero tiene que ver con un cuadro completo. En el todo tiene que ver con la intención de Dios, el propósito de Dios, la perfecta voluntad de Dios, la fe necesaria, etc. O sea, el todo no es simplemente lo que se te antoje, porque parece ser que muchos predicadores le falta ponerle ese apellido. O sea, lo que se te antoje, pídeselo a Dios, porque tiene que hacerlo, porque todo lo que pidiere os será hecho. No olviden que estas palabras que Jesús está hablando vienen de la mano de aquello que él relata de la higuera estéril, ¿recuerdan? Que no llevó fruto, ¿sí? Entonces, obviamente, tenemos que interpretar correctamente las cosas que la palabra de Dios dice, para no caer en este extraño juego de confundir la fe con la presunción o con la insensatez. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. El todo tiene que ir de la mano con la voluntad de Dios, ¿verdad? Con el propósito de Dios, con la fe necesaria, el tiempo necesario, etc. O sea, las cosas por lo general no ocurren cuando nosotros queremos, tampoco ocurren de la manera que nosotros queremos, ocurren como Dios quiere, en el tiempo que Dios quiere. Entonces, hay ciertos ajustes que hay que hacer. Si usted se da cuenta que su vida no está funcionando bien, lo que está descubriendo es que hay ciertos ajustes que hay que hacer. Si usted tiene un automóvil y de repente empieza a sentir un ruido que fuera de lo normal, o una conducta en el auto que no es normal, que le tironea, que se le para de pronto el auto con facilidad, o que siente algo extraño en la carrocería, usted tiene que llevarlo para que le hagan algún ajuste, porque algo le pasa al auto, ¿verdad? Entonces nosotros nos acostumbramos, o sea, si usted se acostumbra a eso, a algún accidente, algo le va a ocurrir. Lo mismo pasa con nuestra vida. A veces nos damos cuenta que hay algo raro que nos está pasando. Nos damos cuenta que en nuestra vida de oración, que es nuestro tema, algo no está ocurriendo. Yo creo que los que más hemos aprendido en este año y algo que llevamos orando con el grupo de oración somos nosotros, porque hemos descubierto lo equivocado que estábamos en muchas cosas, lo equivocado que estábamos al orar de cierta manera, dando por hecho cosas que no debemos dar por hecho. Entonces, repito lo que dije hace un momento, la fe no solamente tiene que ver con cómo tú vas a obtener una respuesta a lo que estás pidiendo, sino que tiene que ver con algo mucho más grande que eso. Desde Génesis en adelante, la fe va interviniendo en los eventos poderosos. Por la fe, dice el libro de Hebreos, entendemos haber sido constituidos en el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos fe en lo que pasó con Abraham, vemos fe en lo que pasó con Noé, vemos fe en lo que pasó con Moisés. Y esos hombres están en la galería del capítulo 11 del libro de Hebreos, la galería de los grandes héroes de la fe. Vemos fe en lo que hizo Rahab la ramera,
en el muro, vemos fe en lo que hizo Josué cuando marchó a través de esos muros. Lo estábamos cantando hace poco. O sea, de pe a pa en la palabra de Dios lo que encontramos es la intervención de la fe, de gente anónima muchas veces, pero que creyó que lo que Dios había dicho se cumpliría. Amén. Ahora, mira el que tiene al lado, dígale: Dios tiene un plan con tu vida. Y nada va a alterar ese plan. Tal vez lo único que falta es que creas. Que se incremente tu fe, de modo que alcance para lo que Dios se propone. Ahora, la oración es un elemento vital en esto. No podemos separar, o sea, no sonaría congruente si dijéramos voy a orar, pero sin fe. No habría resultado. Pero cuando tú oras con fe, tu fe va siendo perfeccionada, va siendo incrementada, porque la oración te permite oír. Por eso hablamos de que la oración, uno de los temas fue que hay que entrenarnos para oír más y no hablar tanto. Porque la oración se produce en el corazón de mucha gente como una cuestión de hablar, pedir, ¿verdad? El pliego de peticiones y todo eso. Pero hemos aprendido que la oración tiene que ver más que con hablar, con oír. Y mire qué interesante, porque Pablo dice que la fe viene por el oír. Y quiero corregir algo que no sé por qué razón lo enseñamos mal o lo interpretamos mal. No sé. Yo escuché muchas veces el párrafo aplicado de esta forma: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y no es eso lo que dice Pablo. Pablo dice, primero, la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra. Es decir, que la palabra de Dios, ya sea la escrita o ya sea la palabra verbalizada de alguna manera de parte del Espíritu Santo de Dios para nuestra vida, es lo que va incrementando y perfeccionando nuestra fe. Entonces, tú oras queriendo más oír que hablar, y cuando tú oyes más, tu fe va siendo perfeccionada, porque la fe viene por el oír. Amén. Por lo tanto, hay alguien a quien le preocupa que tú ores, porque si tú oras, tu fe es incrementada. Y si tu fe es incrementada, tú le crees a Dios más de lo que le creías antes. Y si tú le crees a Dios más de lo que le creías antes, eres peligroso o eres peligrosa para el diablo. ¿Sí? Porque al diablo le interesa que tú dudes, que tú flaquees. Entonces, cuando el Señor confronta a Pedro, el que caminó sobre el agua, y le dice: ¿por qué dudaste? Así que el problema es dudar, que no es solamente no creer. Dudar tampoco necesariamente es no creer. Dudar es temer, dudar es flaquear, dudar es perturbarnos, dudar es sentir inseguridad. Y esos elementos están mucho en nuestra vida de oración, están mucho en nuestros momentos de pedir, porque obviamente somos impacientes, porque queremos que Dios nos responda para ayer, ¿verdad? Entonces estamos en esa dinámica de no saber esperar. ¿Cuántos reconocerían esta mañana que son impacientes? Y más encima dicen amén. Impaciente. ¿Qué significa eso? Que te cuesta esperar. Y la fe te obliga a esperar. El clásico verso del Hebreo 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí está otra vez: la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Verdad?
Tal vez la mejor gráfica de esperar es lo que pasa con una mujer que se embaraza, ¿verdad? Y tiene que esperar todo el proceso de ese embarazo, los 9 meses, que no siempre son matemáticos, pero el tiempo en donde el cuerpo se transforma, el vientre, ¿verdad? Mi yerna Corea está a punto de. Amaro está ya que corta la wincha. Pero todo eso es un proceso. La certeza de lo que se espera. Tiempo. Diga conmigo tiempo. Y posiblemente muchas cosas no han llegado porque no han sabido esperar. Amén. ¿Se acuerdan cuando David dice, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó? Nos gusta Él me oyó, pero omitimos el pacientemente. Entonces, se va dando cuenta que a veces el problema ni siquiera tiene que ver con la fe, sino con la impaciencia, con la duda, con aquellas cosas que están diseñadas para apagar el fuego, para estropear lo que se propone Dios con algo tan valioso y tan importante como la fe. Volvamos al centro. Orar requiere fe. Amén. Porque orar nos va a llevar a tiempos de espera. Orar te va a llevar a tiempos de búsqueda. Por lo general, la mayoría de las cosas que vienen como respuesta a las oraciones demandan tiempo. No ocurren así de la noche a la mañana. Pocas cosas ocurren que tú te arrodillas y tú oras y cuando te paras ya está la respuesta. La mayoría de las cosas en esa lista larga de peticiones que tenemos por las que se oran todas las noches, hay peticiones por las que se está orando hace meses. Entonces, obviamente que nuestra impaciencia, nuestra inquietud, nuestra intranquilidad nos mueve a querer que Dios responda rápido, que la respuesta llegue, pero porque tú tienes en tu visión, en tu óptica, tienes tu problema, tienes tu necesidad, tienes la dificultad que estás enfrentando, y eso es lo que ves. Tu visión es demasiado parcial de lo que estás viviendo, pero Dios tiene la visión total. Por lo tanto, Dios sabe todo lo que, además de, si tu problema es que tienes una enfermedad, Dios está viendo algo o un poco más que tu enfermedad. Está viendo un montón de cosas más que están ocurriendo colateralmente, sobre las cuales Dios también está trabajando. Por lo tanto, claro, Dios quiere sanar tu enfermedad. Pero cuando Dios sane tu enfermedad, quiere que otras cosas también hayan ocurrido, que tú no las viste, pero que estaban dentro del contexto de lo que tú estabas viviendo. Por eso se requiere fe. Repito, porque fe no tiene que ver con solamente creer que si tú tienes un diagnóstico de alguna enfermedad determinada, Dios va a sanar esa enfermedad. Fe tiene que ver no con tu milagro, sino con el Dios que va a hacer ese milagro. Y el Dios que va a hacer ese milagro tiene un diseño, porque para Dios tu enfermedad, tu crisis, tu dificultad, tu depresión, tu angustia, tu necesidad, es un detalle dentro de un plan que Dios tiene, que es perfecto, en el cual tú eres la figura principal. Entonces a Dios no se le desarma el mundo cuando tú tienes un problema, porque Dios tiene una visión mucho más completa y su intención sigue persiguiendo el mismo objetivo. O sea, la voluntad de Dios y la voluntad perfecta de Dios con tu vida no se ve alterada por si mañana un médico te dice, sabe, usted tiene cáncer, o usted tiene un problema, o usted está con crisis, o usted está con depresión. A Dios no le altera en lo absoluto eso, porque Dios va detrás de un diseño. ¿Me está escuchando? A nosotros nos dan una mala noticia, una enfermedad, un diagnóstico malo, y se nos desarma el mundo. Y nos olvidamos que nuestra vida
está en las manos de Dios. Quiero que abrace al que tiene al lado y dígale, por favor, no olvides que tu vida está en las manos de Dios. ¿Cuántos han sentido que perdieron el control de ciertas cosas? Por favor, no te olvides que tu vida está en las manos de Dios. ¿Cuántos no recibieron la respuesta que esperaban recibir? Y se desanimaron, se les desinfló un poquito el globo o lo que sea. Bueno, no olvides que tu vida está en las manos de Dios, que a Dios no se le ha escapado nada, que Dios tiene control de todo. Por favor, no olvides eso. Te aseguro que el ladrón que vino a robar, a matar y destruir, va a querer robar tu fe, va a querer desanimarte, va a querer confundirte, va a querer que tambalees, ¿verdad? Y el Señor le dijo a Pedro, al Pedro que se estaba hundiendo, ¿por qué dudaste? O sea, esta mañana Dios está diciendo, no dudes, no dudes. Abraza al que tiene al lado, dígale, por favor, no dudes. Tú no sabes lo que él está viviendo o lo que ella está viviendo, pero dile, por favor, no dudes. O sea, no permitas que se descontrolen las cosas. Si Dios sigue sentado en su trono, si Dios sigue siendo el Señor, si Dios sigue siendo el Rey, si Dios sigue teniendo todo el poder, no dudes. Amén. Cuando tú aplicas fe a tu vida de oración, sin importar lo que pases, tú sabes que Dios siempre te oye. Amén. Si tu vida está sumida en tristeza, Dios te oye como si estuvieras en el día más alegre de tu vida. La tristeza no cambia nada. Dios te oye con la misma intensidad. Si tú aplicas fe a tu vida, sin importar cómo te estés sintiendo, tú sabes que Dios te responderá. Nada puede alterar eso. Levante su mano y diga, yo sé que Dios va a responder. Amén. Puede que mañana te levantes con el pie izquierdo, medio desanimado, pero eso no cambia nada. Dios te va a responder. Eso se llama fe. Amén. Fe. De tanto en tanto tu cabeza, porque tu cabeza funciona de una manera, tu alma funciona de otra manera y tu espíritu funciona de otra manera, y de repente esa tricotomía de que en la cabeza tuya están dando vueltas tantas cosas y pretenden alterar tus convicciones están metidas en tu espíritu y eso es inalterable. O sea, Dios es Dios, seguirá siendo Dios y nada cambiará eso, sin importar que el mundo se esté derrumbando, Dios seguirá siendo Dios. Fe, eso se llama fe, nada puede alterar eso. El médico te puede decir, no, pero usted ya no le queda mucho. Yo he escuchado doctores decirle a la gente, no está Germán hoy día, yo estaba parado al lado de Juanita, la mamá de Germán, cuando él le dijo, al doctor le dijo a ella, tu hijo se va a morir. Categóricamente. Claro, tú mirabas a Germán, le habían disparado, le habían puesto una pistola aquí en la cabeza y le habían disparado. Y te encuentras lógica. Lo vi en la UCI con su rostro desfigurado y digo, bueno, lo que el hombre está diciendo es razonable. Pero sentí, porque Juanita se desplomó, cayó al suelo de rodillas y me dijo, Juanita, Dios es el que tiene la última palabra, no el doctor. Y nos abrazamos, ella lloró, oramos. Fue un proceso muy duro, muy largo. Germán, esto ha pasado ya como 15 años. El médico dijo, tu hijo se va a morir. Germán sacó una carrera universitaria después de eso. Está ejerciendo su carrera universitaria. 2 carreras. ¿Qué pasa con nosotros? Más que no nos han disparado a ningún lado. Entonces, ¿entiende lo que estoy diciendo? Creerle a Dios es caminar, no caminar sin problemas. Eso no existe.
Creerle a Dios no es caminar sin que te entren balas. Creerle a Dios es saber, como decimos en buen chileno, poner el pecho a las balas. Saber que no tienes inmunidad. Ese evangelio medio raro que te dicen que no te va a pasar nada, que a ti no te va a tocar, y se malinterpretan muchas cosas que la palabra de Dios dice. No, tú te vas a enfermar, yo me voy a enfermar, vas a tener problemas, voy a tener problemas, vas a pasar necesidad, voy a pasar necesidad, vamos a tener crisis, voy a tener crisis, pero nada de eso cambia nada. Que es la estrategia del diablo, que tú pongas tu mirada en esas cosas, en lo que está cayendo, ¿verdad? David dice: caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará. O sea, no dice no va a caerse nada, se va a caer todo, se va a derrumbar todo, tal vez lo va a perder todo, pero Dios seguirá siendo tu Dios. Fe. Amén. De eso estoy hablando. De que tus convicciones, de tus valores, tu seguridad no esté puesta en lo que tienes o en lo que no tienes. Porque hoy día tenemos, mañana puede que no tengamos. Hoy día podemos no tener y mañana tener mucho. Eso no tendría que cambiar nada, porque tú no estás cimentado sobre eso. Tú estás cimentado sobre tu fe en el Dios que tú tienes. Entonces, todos nosotros, cada uno de nosotros, y deme solo unos minutos más, estamos enfrentando cosas. Estoy absolutamente seguro de eso. Si todos tuviéramos la oportunidad de decir: oye, esto es lo que yo estoy viviendo, esto es lo que me está pasando, nos asombraríamos. Nos asombraríamos de las cosas que le están pasando a algunas personas, de las cosas que están viviendo algunas personas. Nos asombraríamos del dolor que algunos de ustedes cargan. Nos asombraríamos de la tristeza que enfrentan de tanto en tanto. No tenemos cómo entender eso. Y no tenemos cómo explicarlo. Pero tenemos a Dios. Tenemos fe. La fe nos da esperanza. La fe nos sostiene. La fe nos levanta. Porque cuando el Señor le dice a Pedro: ¿por qué dudaste? Lo que hace luego es tender la mano y sacarla. Amén. Entonces, la fe es también creer que vas a embarrarla de tanto en tanto, que yo la voy a embarrar de tanto en tanto, que voy a decir lo que no debía haber dicho, que voy a hacer lo que no debía haber hecho, pero que sin importar lo que pase, si me voy a hundir, hay un Dios que va a levantarme, que va a tenderme la mano y me va a levantar. Amén. Dele otro abrazo al que tiene al lado. Dele un aplauso al que tiene al lado. Abrace al que tiene al lado, por favor. Abrácelo. Porque aunque usted no pueda, no tenga la forma de saber qué pasa con esa persona, usted sabe que Dios sabe. Entonces aplique fe. No sabe cómo explicarlo. No sabe a veces qué decir. A veces yo no sé qué decirle a la gente. No sé. Quisiera tener la facilidad de siempre saber qué decir. Y no siempre sé qué decir. Pero me acuerdo siempre de las palabras que Pablo dice: yo sé. Fe, yo sé. La palabra fe viene del griego pistis, que significa convicción, significa seguridad, significa certeza. Esa es la palabra que usa Pablo cuando dice: yo sé en quién he creído. Si usted ve, si sigue al pie de la letra los acontecimientos del Pablo post conversión, su vida fue, el diablo se encargó de hacérsela a puntitos, pero él no resalta su desgracia, ni sus persecuciones, ni sus cárceles. Pasó casi la totalidad de su vida de nueva criatura en la cárcel. Y en la cárcel escribió las 14 epístolas que leemos hoy. Y cuando él tiene que hacer un
breve resumen de lo que ha sido su vida, él dice: yo sé en quién he creído, que es poderoso. Es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. Levante sus manos ahora. Yo sé que mi Redentor vive. Levante sus manos y diga: yo sé en quién he creído. Han venido dudas a mi corazón. Han venido dudas a mi mente. Pero yo sé en quién he creído. Han venido dudas a mi familia. Crisis en mi matrimonio. Crisis con mis hijos. Pero yo sé en quién he creído. Esta mañana el Espíritu Santo sencillamente te dice: sin importar lo que pase, no dudes del Dios que tienes. No dudes del Dios que tienes. Sin duda, Él está haciendo lo que tú no imaginas. Sin duda, Él está haciendo lo que tú no piensas que está haciendo. Pero lo está haciendo. Todas esas veces que has sentido que Él te ha soltado de la mano, no lo ha hecho, te ha cargado, te ha llevado en sus brazos. Así que esta mañana, querido hermana, querida hermana, deja que la palabra de Dios, que lo que el Espíritu Santo nos está revelando, se apodere de ti. Para que tú digas: yo sé. Quiero que se ponga de pie, por favor. Que levante sus manos o lo que quiera, pero quiero que nos quedemos en esto. Yo sé en quién he creído. Porque la duda ha golpeado violentamente tu vida. La duda ha golpeado violentamente tu corazón. La duda ha golpeado violentamente tu familia. La duda ha golpeado violentamente tu casa. La duda ha golpeado violentamente tu salud. La duda ha golpeado violentamente tu matrimonio. La duda ha sacudido violentamente a tus hijos. Pero sigue sostenido en la verdad que dice: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Ese es el camino por el cual Dios quiere que tú transites. El camino de la fe. Gracias. Mantenga sus manos levantadas o en su corazón. Estoy terminando. Gracias. Señor, perdónanos por dudar. Perdónanos por temer. Perdónanos por flaquear. Queremos caminar. Volviendo a creer lo que creíamos. Volviendo a confiar como confiábamos. Poderoso Dios. Gracias. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, conmigo estás, has sido fiel, aún en mi debilidad. Y en ti pondré
poderoso. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Siempre, siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú, poderoso, poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Vuelva sus manos en su corazón. Déjeme terminar diciéndole de parte de Dios, todo está bajo control. Te han sacudido temores, dudas, inseguridades, pero todo está en las manos de Dios. Estás enfrentando lo que no querías enfrentar, tomando decisiones que no querías tomar, pero todo está en las manos de Dios. Hay días que se han levantado gigantes delante de ti, verdaderos gigantes. Paredes que tú piensas que no caerán, puertas que tú piensas no se abrirán. Pero Dios ha permitido que ocurran cosas en tu vida porque te va a mostrar que no hay puerta que pueda permanecer cerrada cuando Él quiere abrirla. Que no hay diagnóstico que pueda alterar el poder milagroso de Dios cuando Él quiere enviar sanidad. Que no hay cadena que pueda atar la mente, el corazón, el alma de nadie cuando Dios dice que Él rompe las cadenas. Quiero que le den un aplauso grande al Señor, por favor. Que le den un aplauso grande al Señor. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Siempre te alabaré, siempre te alabaré, poderoso Dios. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré, nada temeré. Oh, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Gracias. Te damos gracias, Señor, porque eres el ancla de nuestra fe. Te damos gracias porque has puesto esperanza en nuestro corazón. Has
puesto fuerza en los que vinieron con debilidad. Has puesto paz en los que vinieron con temor. Gracias por este regalo, por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, lo declaramos, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Demos un aplauso más al Señor.